Casi nada de lo que viví estaba en mis planes. Se fueron dando las cosas, viví en Argentina, en Uruguay, en Italia, en España. Me mudé 31 veces. Y cuando mis padres murieron, quise irme lejos. Vendí mi casa de Buenos Aires y me fui a un peregrinaje a los Himalayas. Una de las experiencias más impactantes de mi vida. Aprendí mucho de esas culturas milenarias y cuando volví empecé a ayudar a otras personas en su camino hacia el bienestar. Quizás me conoces por mi trabajo con cuencos y gongs, con el sonido, pero detrás de eso hay una historia de vida real y hoy quiero empezar a contártela. Serán una serie de capítulos que nacen desde lo más profundo de mi experiencia. Quiero transmitirte algo de lo que aprendí en este viaje de vida. Viví en muchos barrios de Buenos Aires, pero un día, cansada del ruido y del cemento, me mudé cerca del río, a Vicente López. Volví a ver el horizonte como en mi infancia de campo y sentí que algo en mí despertaba. Me anoté en un curso de navegación a vela y celebré ese examen de timonel más que mi título de arquitecta. Con muy poca experiencia, me invitaron a hacer una travesía en el mar, que eran casi de 3 días. Yo acepté, casi sin saber de qué se trataba. Fuimos 3 personas. Desde Mar del Plata hasta Buenos Aires, al puerto de Olivos, en velero. El capitán me conocía y yo confiaba en él. De noche, en plena travesía, me entregó el timón y me dijo: «Vas bien, seguí ese rumbo», y se fue a dormir. Me quedé sola, en la cubierta, con el mar, el viento y una brújula. Las olas golpeaban, el barco subía y bajaba. Sentí que podía atravesar el miedo de esa oscuridad oceánica. El cielo estrellado se volvió mi refugio y aprendí a confiar en mí misma. La pandemia me encontró en Colonia, en Uruguay. Me había ido por 3 días y la frontera se cerró. Me quedé sola en un monoambiente vacío, sin muebles, con un bolso de ropa de verano y llegó el invierno. Decidí construir un nido. Amueblé el apartamento con lo básico. Tenía mi tablet como un tesoro y me puse a estudiar. Caminaba todos los días por la costa del río y era como estar en un pueblo medieval, deshabitado y detenido en el tiempo. El mundo afuera estaba vacío, quieto, pero por dentro algo en mí había empezado a moverse. Ese silencio y esa soledad fueron el inicio de un ciclo nuevo. Ahí empezó a germinar la semilla de lo que hoy quiero compartir contigo. Después de varios meses de pandemia en Uruguay, llegó la noticia de que el puente hacia Argentina se abría, pero solo por 4 horas al día. Entonces me conseguí un permiso especial, un salvaconducto, que decía que en 24 horas yo tenía que llegar a mi destino a Buenos Aires, pero nadie garantizaba que yo pudiera hacerlo. Así que esa noche me fui al puente, que quedaba unas 5 horas de viajes desde donde yo estaba. Dormí en mi coche y al amanecer crucé la frontera. Sentí que ya estaba más cerca, pero no fue fácil. Las rutas estaban cortadas, la entrada de los pueblos estaban bloqueadas con bolsas de tierra y arena, había controles por todos lados y no vendían comida por el camino. Fue como vivir una película, una experiencia cinematográfica, un desafío constante.
pero el coraje pudo más que el miedo y finalmente llegué a mi casa. Cuando me recibí de arquitecta, me fui a vivir a Milán, pero el día que aterricé me di cuenta que había llegado al lugar equivocado. Pasó un año y decidí volver a Argentina a ver a mi familia. Dejé todo mi equipaje allá, pero nunca volví. Hasta que durante la pandemia algo en mí quiso retomar ese capítulo y decidí viajar a Europa, esta vez a España, a Islas Canarias. Era la primera semana que se hacía el PCR y ni los médicos sabían cómo hacerlo. Con la gente encerrada y muerta de miedo, parecía que no había permiso para viajar al exterior, pero yo lo conseguí y volé igual. El avión estaba casi vacío y el precio del pasaje fue casi nada. Llegué a Tenerife para vivir en mi comunidad espiritual. Así la gente también usaba barbijo, pero te daban la mano y al menos un abrazo, y podías caminar por la playa y entrar al mar. Una vez más, crucé el miedo, esta vez para sentirme más segura y acompañada. El cielo de Canarias es uno de los más diáfanos del mundo y las estrellas allí brillan muchísimo. Se anunciaba en un momento una lluvia de estrellas y meteoros que iba a ser un fenómeno astronómico único. Yo no me lo quería perder. Por otro lado, pronosticaban que iba a haber riesgo de incendios por el calor extremo que estaba haciendo. Los medios de prensa decían: no se puede subir al Parque Nacional del Teide. Pero yo leí la letra chica del anuncio, que decía que el parque permanecería cerrado desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces yo fui, y cuando llegué al control policial, muerta de miedo, el guardia simplemente me miró, hizo un gesto con la mano y me dejó pasar, sin problemas. Entré sola al Parque del Teide, atravesé el bosque y llegué a la explanada del volcán. Y esa noche, a cielo abierto, dormí sobre las piedras y vi cómo caían las estrellas fugaces, cumpliendo un sueño, un deseo mío. Las estrellas cruzaban el cielo y yo sentí que todo valió la pena. Siempre fantaseé con la vida sobre 4 ruedas. Veía motorhomes y soñaba con esa libertad. Pero viviendo en Canarias mi presupuesto no alcanzaba para una caravana. Entonces me compré un coche y lo hice campizar. Tenía lo básico para dormir, cocinar y vivir sin depender de reservas, ni hoteles, ni favores de amigos. Crucé en barco desde Tenerife a Cádiz. Fueron 3 noches navegando para empezar un viaje sola por Andalucía. No había tenido tiempo de organizar mi plan de viaje, así que me dejé guiar por mis deseos. Fui con mi furgo y perdí en playas, acantilados, bosques y puertos. Me crucé con almas que también buscaban libertad. Viví amaneceres mágicos que fueron mis compañeros todos los días. Y cumplí el sueño: vivir en plena conexión con la naturaleza, viajar sin mapas, guiada solo por mi intuición. Me mudé 31 veces y viví en 4 países y aprendí algo esencial. Hogar no es un lugar, es un estado interior. Solté el control, llevé cada vez menos cosas, pero siempre lo necesario para sentirme bien, segura y confortable. Entendí que podés llevar tus raíces a donde sea, que para crear un nido no hacen falta grandes mansiones ni espacios enormes, que lo que se necesita es conexión, presencia y sentido.